Hola, voy a explicar el ejercicio 21.31 de la materia de fundamentos de electricidad y magnetismo. Entonces, en este ejercicio nos dicen que hay dos cargas puntuales ubicadas a una distancia de 25 centímetros y en el mismo eje hay dos puntos, el punto A y el punto B. Entonces, primero lo que hacemos es convertir las unidades de centímetros a metros y de nanocoulombs a coulombs. Entonces, en este caso, 25 centímetros es igual a 0,25 metros. 10 centímetros es igual a 0,1 metro y es lo mismo acá. Y bueno, hallamos esta distancia porque no nos la dan y está muy fácil de hallar, puesto que restamos esta distancia con esta y nos daría 0,15 metros. Luego, el valor de las cargas nos la dan en nanocoulombs, pero con esta igualdad, que sabemos que un nanocoulomb es igual a 1 por 10 a la menos 9 coulombs, reemplazamos este valor acá y acá. Entonces, primero que todo, nos piden hallar los campos eléctricos que generan ambas cargas en ambos puntos. Entonces, hice los dibujos de una vez aquí en este gráfico para facilitar la explicación. Entonces, empezamos con el punto A. Primero que todo, sabemos que como ambas cargas son negativas, todas las líneas de campo que generan esas cargas van a ir dirigidas hacia el centro, o sea, hacia ellas mismas, en esa dirección. Entonces, en este caso, el campo eléctrico que produce la carga 1 en este punto A va a ir dirigida hacia esta misma carga. Y el campo eléctrico que produce la carga 2 en este punto A va a ir dirigida hacia esta misma carga. Y hacemos lo mismo en el punto B. Entonces, el campo eléctrico que produce la carga 1 en el punto B va a ir dirigida en esta dirección. Y de igual manera, el campo eléctrico que produce la carga 2 a este punto B va a ir dirigida en esta dirección. Entonces, como sabemos bien, el vector unitario Y corresponde al eje X en el eje positivo. Entonces sería, o sea, a la derecha corresponde al vector unitario Y. Y cuando se dirige a la izquierda va a corresponder al vector unitario Y, pero negativo. Entonces, usamos esta ecuación de campo eléctrico para resolver los ejercicios. Esta nos dice que el campo eléctrico es igual a la constante eléctrica por el valor absoluto de las cargas sobre la distancia que las separa al cuadrado y por el vector unitario en esa dirección. Entonces, el punto A nos pide hallar el campo eléctrico neto que se produce en este punto A. Y para hallarlo, primero tenemos que hallar el valor del campo eléctrico que produce la carga 1 en el punto A y sumarlo con el campo eléctrico que produce la carga 2 en este punto A. Entonces, ya tenemos esta ecuación, entonces solo es reemplazar los valores que ya tenemos. Entonces, el campo eléctrico de la carga 1 en el punto A va a ser igual a la constante eléctrica por el valor de la carga 1, que es menos 6,25 por 10 a la menos 9 coulombs, sobre la distancia que lo separa con el punto A, que es 0,15 metros al cuadrado, y por el vector unitario en la dirección en que se dirige el campo eléctrico, que como bien lo dije, va a ser el componente menos por el vector unitario Y. Entonces, listo. Luego hallamos el campo eléctrico que produce la carga 2 en el punto A, que es igual, reemplazando los valores en esta ecuación. Entonces tenemos que la constante eléctrica por el valor de la carga 2, que es menos 12,5 por 10 a la menos 9 coulombs, sobre la distancia que lo separa con el punto A, que es 0,1 metro al cuadrado, por el vector unitario en la dirección en que se dirige el campo eléctrico, que como bien lo dije, va a ser el vector Y, puesto que se dirige hacia el centro de la carga. Y al reemplazar todo esto y colocarlo en la calculadora, nos dan estos valores. Luego, una vez tenemos ambos valores de los campos eléctricos de la carga 1 y de la carga 2 en el punto A, procedo a sumarlos y me da este valor, que es 8.738,34 newton sobre coulomb en el componente de X y 0 en el componente Y, que es lo mismo que decir esta misma magnitud por el vector unitario Y. Y ese sería nuestro campo eléctrico neto en el punto A. Luego, en la parte B,
nos piden hallar el campo eléctrico neto en el punto B. Y para hallarlo tenemos que hacer, al igual que en el punto A, hallar el campo eléctrico que produce la carga 1 en el punto B y sumarla con el campo eléctrico que produce la carga 2 en el punto B. Y hacemos lo mismo, reemplazamos los valores en la ecuación. Entonces, hallamos el campo eléctrico que produce la carga 1 en el punto B. Entonces sería la constante eléctrica por el valor absoluto de la carga 1, que es menos 6,25 por 10 a la menos 9 coulombs, sobre la distancia que lo separa con el punto B, que es 0,1 metros al cuadrado, y por el vector unitario en la dirección en la que se dirige el campo eléctrico, que como bien dije, va a ser el vector I, puesto que se dirige a la derecha. Y reemplazo esto en la calculadora y me da este valor. Entonces me da 5.617,5 newton sobre coulomb en el componente X y 0 en el componente Y. Luego, para hallar el campo eléctrico que produce la carga 2 en el punto B, igual uso esta ecuación. Entonces multiplico la constante eléctrica por el valor absoluto de la carga 2, que es menos 12,5 por 10 a la menos 9 coulombs, sobre la distancia que lo separa con el punto B, que sería toda esta. Entonces, esa distancia va a ser 0,25 metros más esta, que es 0,1 metros, lo cual es igual a 0,35 metros. Esto lo elevamos al cuadrado y todo lo multiplicamos por el vector unitario en la dirección del campo eléctrico, que como ya lo expliqué, va a ser el vector I, puesto que se dirige a la derecha. Al colocarlo en la calculadora me da este valor, que es 917,1428 newton sobre coulomb en el componente X y 0 en el componente Y. Luego procedo a sumarlos para hallar el campo eléctrico neto en el punto B. Y me da este valor, el cual es 6.534,6498 newton sobre coulomb en la componente X y 0 en el componente Y. Lo cual es igual que decir que es esta misma magnitud multiplicada por el vector unitario Y, que es en el eje X en dirección positiva, o sea, a la derecha. Luego, en el punto C, me dicen, halla la fuerza eléctrica que produce ambas cargas si se coloca un protón en el punto A. Y tenemos esta ecuación, que nos dice que el campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica sobre el valor de la carga que se pone en ese punto. De aquí podemos despejar fácilmente la fuerza eléctrica, que sería multiplicando el valor de la carga en ambos lados de la ecuación. Y me da esto, que la fuerza eléctrica es igual al campo eléctrico por la carga. En este caso va a ser el campo eléctrico neto en el punto A, el cual hallamos previamente, por el valor de la carga del protón, que es lo que me pide el ejercicio. Entonces tenemos que el valor de la carga del protón es igual a 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. Y listo, entonces fácilmente podemos reemplazar estos valores en la ecuación para hallar la fuerza eléctrica. Entonces tenemos que la fuerza eléctrica que producen estas dos cargas sobre el protón en el punto A es igual al campo eléctrico neto en el punto A, que es este mismo, o sea, 8.738,34 newton sobre coulomb por el vector unitario I, y todo eso multiplicado por el valor de la carga del protón, que es 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, al colocar esto en la calculadora, me da este valor, el cual es 1,3998 por 10 a la menos 15 newtons, puesto que al multiplicar newton sobre coulomb por coulomb, coulomb se me cancela y queda en unidades de newton, de fuerza, lo cual es la fuerza eléctrica. Y todo esto multiplicado por el componente I. Y como ya dije, el componente I lo que significa es que la dirección es en el eje X al lado positivo, o sea, a la derecha. Entonces, la fuerza resultante al colocar un protón en este punto A va a tener esta dirección. Esta va a ser la fuerza eléctrica que producen estas dos cargas sobre el protón al colocarlo en el punto A. Y esa sería la solución de este ejercicio. Gracias.